La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. El asesinato predictivo de Chicago. El joven que fue marcado por un algoritmo. ¿Qué harías si un día la policía llega a tu casa y te dice: estás en una lista, no has hecho nada, pero podrías hacerlo? No te arrestan, no te acusan, solo te observan. Te suena distópico, ¿verdad? Como si fuera una escena de Minority Report. Bueno, esto pasó realmente en Chicago. En el 2016, un joven llamado Robert McDaniel, sin antecedentes graves, sin historial de violencia, sin haber cometido ningún crimen, fue visitado por la policía. A este chico le dijeron que estaba en la Strategic Subject List, una lista secreta de personas que, según el algoritmo, tenían una alta probabilidad de cometer o ser víctimas de un crimen. Sí, lo escuchaste muy bien. El sistema no distinguía entre agresor o víctima. Simplemente te marcaba como un riesgo estadístico. Lo que nadie dijo ese día, este Robert estaba siendo empujado a una especie de condena invisible y meses después le dispararon en la calle. Pero lo que vino después es aún mucho más perturbador, porque él no fue el único. Hoy, en este universo X, vamos a hablar de cómo la tecnología, los algoritmos, la policía y los datos se mezclaron para crear una profecía autocumplida, un asesinato predictivo. Esta es la era del crimen algorítmico. Pero primero vamos a hablar claro. Este sistema existió, no es ciencia ficción, se llamó Strategic Subject List, o por sus siglas SSL, y fue una creación del Departamento de Policía de Chicago en colaboración con el Instituto de Tecnología de Illinois. Lo presentaron como un avance revolucionario. Vamos a predecir el crimen, vamos a detenerlo antes de que ocurra. Usaban datos históricos de arrestos, relaciones sociales, edad, historial delictivo, localización, incluso con quién te juntabas. Y el algoritmo, de una manera, te da una puntuación. Cuanto más alta, más peligroso eras, aunque nunca hubiera cometido un crimen. Robert McDaniel fue uno de esos nombres. Su crimen, haber crecido en un barrio equivocado, tener amigos en pandillas y un par de antecedentes menores. El algoritmo lo marcó como de riesgo alto. Pero, amigos, aquí viene la parte como más retorcida. Cuando estás en la lista, la policía te visita, te ofrecen ayuda social, pero también te vigilan, te interrogan y te hacen sentir observado, incómodo. El mismo sistema que decía querer protegerte, te empujaba hacia el propio abismo. Ahora bien, veamos, ¿quién hizo esta lista? Ahí es donde entra la falta total de transparencia. Ni los ciudadanos, ni los jueces, ni los mismos policías sabían exactamente cómo funcionaba este algoritmo. Muchos agentes confesaron que recibían órdenes de patrullar ciertas zonas o visitar personas marcadas, pero sin entender el verdadero porqué. Y esto no solo pasó en Chicago, esto pasó en Los Ángeles, en Nueva York, en Atlanta, incluso fuera de los Estados Unidos. Sistemas similares fueron implementados por Predpol, por HunchLab y por CompuStat. Siempre había algo en común. Los algoritmos apuntaban a los barrios pobres, a las minorías. La ACLU, por sus siglas, que significan la Unión de Libertades Civiles, denunció todo esto. Se filtraron muchos correos, documentos internos y se reveló que en muchos casos la gente en las listas no tenía un historial delictivo alguno real. Simplemente parecían una amenaza en una hoja de cálculo.
Pero, gente, volvamos al caso de Robert. Después de ser visitado por la policía, él sabía que lo estaban mirando y que los estaba esperando. Y eso en su barrio es como tener un blanco pintado en la espalda. Ser considerado un informante, o peor, un traidor. Le dispararon en la calle, sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Ahora, la pregunta que nadie quiere responder es, ¿qué vino primero? ¿La violencia o el algoritmo que la predijo? Porque si tú me tratas como un criminal eventualmente, me obligas a convertirme en uno. Esto solamente no pasó con Robert McDaniel. Lo inquietante que esta historia es que muchos otros jóvenes también fueron marcados y en muchos casos el patrón se repitió. En documentos filtrados por periodistas de Verge y de ProPublic, se reveló que más de 400.000 personas pasaron por la Strategic Subject List entre el 2013 y el 2016. Al analizar los resultados, algo no cuadraba. Solo el 0.3% de los que estaban en la lista llegaron a cometer un crimen violento, pero casi el 90% eran hombres afroamericanos entre 17 y 30 años, la gran mayoría sin condenas previas. Esto era casualidad. La investigadora Cynthia Rodin, una de las expertas más conocidas en ética de inteligencia artificial, analizó el sistema de SSL y concluyó diciendo: no estaba diseñado para prevenir el crimen, sino para justificar la vigilancia sobre ciertas comunidades específicas. Un oficial de Chicago, entrevistado bajo el anonimato, confesó: nos daban nombres, no sabíamos por qué, solo que teníamos que patrullar más cerca, acercarnos más y vigilar más. En los barrios de Southside, los jóvenes empezaron a llamarlo la lista negra. Era un estigma, una marca digital, una sentencia silenciosa. Algunos chicos decían: ¿para qué me voy a portar bien si ya me tratan como si fuera un culpable? Y es ahí donde el sistema se descontrola. Porque un algoritmo que predice violencia también la genera, sobre todo cuando te convierte en enemigo antes de que hagas algo. También no podemos olvidar, queridos amigos, lo más oscuro: las empresas privadas detrás de esta tecnología. Una de las más mencionadas es Predpol, creada por ex agentes de policía y científicos. En teoría, usaba datos para predecir en qué zonas habían más probabilidad de crímenes, pero en la práctica solo enviaba más patrullas a los barrios pobres. En Los Ángeles, después de un análisis forense del sistema, se descubrió que más del 90% de los patrullajes predictivos se concentraban en vecindarios afroamericanos y latinos, aunque los crímenes estuvieran distribuidos de formas distintas. Un sesgo estructural automatizado, una forma moderna de discriminación algorítmica. Pero gente, volvamos a Chicago, porque aunque la lista SSL fue retirada, la tecnología siguió operando entre las sombras. Se incorporó en nuevas plataformas como CityGraph, que conecta cámaras, bases de datos y sensores en tiempo real. Todo esto pasaba sin supervisión pública y sin un control exhaustivo independiente. Volvemos a otra pregunta que es inevitable. ¿Cuántas veces más se repetía la historia de Robert McDaniel sin que nadie se entere? Pero el futuro ya está aquí. En el 2020, el Departamento de Policía de Chicago desmanteló oficialmente la lista SSL. Dijeron que no funcionaba, que no arrojó resultados concluyentes. Pero eso no significa que el problema haya terminado. Hoy hay empresas privadas desarrollando nuevas versiones de estos sistemas predictivos. Algunas usan inteligencia artificial para mapear zonas con probabilidades de crímenes futuros. Otras conectan redes sociales con bases de datos policiales. Algunas incluso analizan rostros, emociones y microexpresiones. Y lo más inquietante, muchos gobiernos compran estos sistemas sin saber realmente cómo funcionan. Es decir, le estamos entregando el control a una caja negra. ¿Y qué pasa si mañana tú o yo aparecemos en una lista así, sin juicio, sin explicación, sin defensa? ¿Estarías dispuesto a confiar tu libertad
a una ecuación. Chicago fue solamente el experimento, el verdadero laboratorio somos todos nosotros. Y mientras las cámaras nos vigilan, los algoritmos nos calculan y las corporaciones venden nuestra privacidad. El crimen ya no necesita testigos, solo necesita datos. Y a veces el crimen lo comete la máquina. Bueno, mis queridos amigos, como ya es costumbre en nuestro podcast Universo X, no nos podemos despedir sin la habitual frase que tanto nos gusta. Esta vez nos vamos a despedir con dos. Una de Stephen Hopkins, el cual dijo: el desarrollo completo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Los humanos, limitados por sus evoluciones biológicas, no podrían competir y serían superados. Y la otra es de Cathy O'Neil, la cual ella dice que los algoritmos no eliminan el sesgo, lo multiplican, y lo peor es que lo hacen con la apariencia de objetividad matemática. Hasta aquí este nuevo episodio de Universo X. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo Universo X.